el poder del enfoque. El poder del enfoque. Levante su mano conmigo, por favor, y diga: el poder del enfoque. El poder del enfoque. Esta plática que yo tuve esa vez, hace unos años atrás, con esa persona, me habló de 8 problemas que tenía. Me habló: tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema. Al cabo que los conté, eran aproximadamente unos 8 problemas que él me contó. Y comenzamos a platicar y a hablar con él. Y en realidad llegué a una sola conclusión: que el problema, o los 8 problemas que él tenía, era solamente un problema. Y el problema que él tenía era el problema del desenfoque. Se había desenfocado de su propósito de vida. Y todos, amados, en la vida tenemos un propósito por el cual llegamos a esta tierra. Un propósito por el cumplir. Muchos de ustedes va a encontrar que son carpinteros, otros son pintores, otros son soldadores, otros hacen carreteras, otros son muy buenos para confeccionar ropa, para hacer zapatos, y distintas habilidades. Lo triste y lamentable en esta vida es venir a esta tierra y no conocer, no saber cuál es nuestro propósito. ¿Por qué llegamos a esta tierra? ¿Por qué vinimos a esta tierra? O lo peor es desenfocarnos de nuestro propósito de vida y vivir una vida simple, una vida mediocre, una vida falta de visión, una vida falta de compromiso, una vida donde los días van pasando, pero no le encuentra sabor ni sentido los días, sino que siente que su vida solamente es como un viento fugaz, como agua que se escurre dentro de los dedos o entre medio de los dedos, pero no hay un enfoque claro, no hay una meta, no hay un propósito por el cual vivir, por el cual desarrollarse. Y en la vida, amados, la palabra dice en el libro de Proverbios capítulo 21, verso 5, los planes bien pensados, dice el proverbista, y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos, las derechuras, el torcer el brazo, el buscar la manera más fácil, dice el proverbista, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Cuando nos desenfocamos, y creo que, amados, los que hoy somos adultos, conocemos todo, sabemos todo, hermano. Usted y yo lo sabemos todo, solo que nos desenfocamos en la vida y tomamos decisiones equivocadas que nos conducen a la tragedia, nos conducen a la miseria, nos conducen a vivir en crisis que no fue que Dios las diseñó para que pasásemos por esa crisis, sino por habernos desenfocado, estamos viviendo esa crisis, por habernos apartado viviendo esa crisis. Y desde el momento que nosotros nacemos, lo repetíamos y el Señor nos ministraba hace unos domingos atrás, el reloj se encendió y ese reloj no va a parar hasta el día que nosotros bajemos al sepulcro, bajemos a la tumba. Y en esa temporada, desde el nacimiento hasta el momento de morir, vamos a vivir muchas temporadas. Y si pasamos a los 40, 50, 60 años, viviremos las 28 temporadas que dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 3. Y esas temporadas, amados, tenemos que aprender a vivir cada temporada, a estar enfocados. Escuche la palabra temporada, o sea, no es algo permanente. El problema que hoy puedas vivir, la crisis que puedas estar enfrentando hoy, no es permanente, es una temporada. La niñez, la infancia es una temporada. La adolescencia es una temporada. La juventud, el estar soltero es una temporada. Esa temporada donde tú puedes salir con los amigos al cine, puedes ir y venir a hacer muchas cosas, esa es una temporada. Pero viene la temporada de estar casado. Y en la temporada de estar casado tú no puedes andar para arriba y para abajo con tus amigos.
porque eso te va a causar un problema y nunca vas a tener un hogar estable, un matrimonio correcto. Porque en lo que hablaba con este amigo hace muchos años atrás, él estando casado quería vivir una vida de soltero. Ya se le había terminado. Él se desenfocó totalmente y él le aparecían 8 problemas que él decía, mira, tengo 8 problemas. Y cuando llegamos en la conversación, nos dimos cuenta que solamente era uno, que era un desenfoque. Cuando nos desenfocamos, amados, es como vamos conduciendo nuestro vehículo en la carretera y empezamos a ver el teléfono. Usted inmediatamente siente que el carro está agarrando otro camino, otro desvío. Y es lo mismo en la vida, amados. Y lo más fácil en esta vida es perder el enfoque. Cuando nos desenfocamos. En la Biblia, amados, encontramos en el libro de Génesis, cuando Dios le da una orden a Adán y a Eva, que le dicen, hagan todo lo que está aquí, pero solamente esta cosa no la hagan. No toquen el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de ese pecado, amados, que de un pecado, de ahí se desglosan o vienen todos los pecados que hoy conocemos. Y ese pecado es la desobediencia. Cuando nos desenfocamos de nuestro propósito en la vida, de nuestro alto llamado en Dios, ahí vienen los problemas, ahí vienen las dificultades. Y el equipo de liderazgo que estamos levantando aquí en la iglesia Peniel, nuestra consigna es, y lo que hemos sentido de parte de Dios como pastores, es: haz una sola cosa y enfócate en eso. Enfócate solamente en eso. Porque si tú comienzas a hacer muchas cosas, no vas a poder llegar a ningún sitio. Y vas a terminar cansado, cargado, estresado y peleándote con todo el mundo. Porque te desenfocaste. Comenzaste a hacer muchas cosas. Comenzaste a hacer tantas cosas que ya no tienes tiempo para pensar y enfocarte en tu vida, en tu familia, en tu casa y en tu propósito de vida. La Biblia, amados, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1 en adelante, hay una historia espectacular. Hay una historia, amados, de que si la leemos despacio, podemos sacar lo que el Señor quiere hablarnos a nuestra vida el día de hoy. Cada coma, cada signo de interrogación, cada punto en la Biblia, amados, es una enseñanza para la cual tenemos que aplicar nuestro corazón y ver lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Habla la Biblia de un joven profeta, un joven que no menciona el nombre, pero sí menciona que era un profeta, un hombre de Dios. Y dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 13 de Primera de Reyes: por mandato del Señor, un hombre de la región de Judá fue a Betel, y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: oh altar, altar, esto dice el Señor, en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí para quemar incienso, y sobre ti quemarán huesos humanos. Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para mostrar que su mensaje era verdadero. Y dijo: el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar en contra del altar de Betel, el rey lo señaló con su dedo y le dijo: detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron
tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: te ruego que pidas al Señor tu Dios, mira lo que dice, al Señor tu Dios, que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. El rey Jeroboam, amados, es un sucesor después de la muerte del rey Salomón. El rey Salomón dirigió y reinó a Israel por unos 40 años. Y no hubo un sucesor de él porque uno de sus hijos, en vez de alivianar la carga al pueblo, decidió decirle: si mi papá los azotó con látigos, mi mano va a ser que los va a azotar con escorpiones. Y él perdió el reinado porque no supo manejar su momento, su temporada. Estaba desenfocado. Los ancianos del pueblo fueron y lo aconsejaron: bájale un poco al rigor que el pueblo tiene y el pueblo te va a servir. Pero él se fue y se aconsejó con los jóvenes. Y los jóvenes le dieron el consejo que lo tiró totalmente a la ruina. Ahí se levanta el pueblo, agarra a Jeroboam y lo pone por rey sobre Israel, sobre las 11 tribus, porque la única tribu que no se une a Jeroboam es la tribu de Judá. Ellos siguen fiel al linaje de David. Y Jeroboam, un tipo que no le importa lo sagrado, él todo lo toma común. Él dice: ¿para qué van a ir a Jerusalén a adorar? Aquí en Betel le voy a hacer. Y dice la palabra que en el norte y en el sur levantó unos becerros de oro y ahí enviaba al pueblo a adorar. Y el pueblo estaba contentísimo con lo que Jeroboam hacía. Y dice la palabra que a él no le importó buscar levitas para que sirvieran a Dios y ofrecieran incienso en el sacrificio o en los altares, sino que él mismo tomaba cualquier persona que deseaba hacer algo, no importaba, lo ponía a que sirviera lo sagrado, lo santo que Dios había determinado que se hiciese. Nunca le importó. Y Dios tiene que llamar a un joven profeta de Judá para que venga y le dé una palabra al rey. Y por eso este joven profeta, cuando llega, él dice: oh altar, así dice el Señor. Una palabra certera, una palabra precisa que Dios habla a través de este hombre. Y el rey está acostumbrado. El rey está acostumbrado a lidiar con profetas a su alrededor, a lidiar con gente que él puede dominarla. A él no le importa si es un profeta, es un hombre de Dios, es alguien que porta una palabra de Dios. Él dice: no, apréndanlo y métanlo preso. Porque ¿cómo se atreve a decir una palabra en contra del rey, en contra de lo que estamos haciendo para Dios? Él se molesta, él se ofende. Y cuando él levanta la mano, ahí vemos que la mano le quedó paralizada. Su dedo no lo podía mover hasta que el hombre de Dios nuevamente ora y su mano es restaurada. Su mano vuelve al estado original. Y le dice el rey al profeta: hey profeta, ven, quédate conmigo, ven a comer con nosotros, ven aquí y yo te voy a dar un regalo. Le dice el rey. Y el profeta le dice en el verso 7, pues el rey le dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo, no comería ni bebería nada en este lugar. Se ve que el tipo estaba enfocado, el tipo estaba seguro a qué Dios lo había mandado a hacer, cuál era el mensaje, cuál era la palabra. Él escuchó la voz de Dios y esa voz fue precisa: ve y dile esto al rey, pero ahí no te quedes a comer, no te quedes a beber. Y ese tipo estaba, amado, seguro de lo que Dios le había hablado. Entonces dice el verso 9: porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas mientras estés ahí, no regreses a Judá por el mismo camino. Incluso, amados,
La trayectoria se la cambia. No regreses nuevamente a tu casa por el mismo camino. Vete por otro camino. Y así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Pero el verso 11 dice, pero sucedió que había un profeta anciano. En la versión Reina Valera dice, había un profeta viejo que vivía en Betel, y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó, ¿dónde se fue el profeta? Así que ellos mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Y rápido él pide, ensíen el burro. Él les dijo al anciano, y enseguida se lo ensillaron y se montó en el burro. Aquí, amados, aquí cuando este profeta anciano se da cuenta de lo que ha sucedido, él se siente descubierto. Bien descubierto. En realidad no estoy haciendo bien mi trabajo. Porque, amados, recuerde esto: la excelencia de unos va a exhibir la mediocridad de otros. La excelencia, cuando usted es excelente en lo que usted hace, va a exhibir la mediocridad de otros. Y este profeta joven lo estaba exponiendo. Y él se siente expuesto y dice, no, estoy perdiendo reputación como profeta en mi ciudad. Yo necesito hacer algo. Porque si él fue y confrontó al rey, directamente él viene de otro lado y confronta al rey. Él se siente que dice, ¿sabes qué? Ahora sí, la gente va a pensar que yo soy un fraude. Que yo en realidad mi trabajo lo he tirado por la borda, porque estando yo en la ciudad nunca he confrontado de tal manera al rey. Nunca ha habido un milagro tan poderoso como el que hoy el rey ha visto. Hoy he estado descubierto totalmente. Y él tiene que seguir al profeta. Él tiene que buscarlo. Y dice el verso 14. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios, acompáñame a mi casa y come algo. Y el profeta joven le dijo, no puedo. Respondió, no se me permite comer ni beber nada en este lugar. Y el verso 17 dice, porque el Señor me dijo y me dio este mandato, no comas ni bebas nada mientras estés ahí y no regreses a Judá por el mismo camino. El verso 18, el profeta viejo saca el as bajo la manga. Él saca un as bajo la manga. Él es un viejo ya jugado. Él dice, no, no es posible que se vaya así. Y mire lo que dice el verso 18. Sin embargo, el profeta anciano le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me dio este mandato de parte del Señor. Llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano estaba mintiendo. No era verdad. Porque él se siente eximido. Él se siente, amados, que ya su ministerio ha acabado. Ha terminado. Porque Dios tiene que levantar a alguien de otro lugar que venga a hacer el trabajo que él debería estar haciendo en su lugar. Él perdió el norte en su momento y dejó que lo sagrado, no importara, lo pisotearan como si nada. Y pensando que su vida habían pasado años y todo estaba normal, pensaba que Dios estaba contento con su trabajo cuando él ya había perdido el enfoque por años. Y cuando llega el joven profeta, dice la palabra que este tipo totalmente se nortea. Y dice, ¿qué está pasando con mi vida? Y el viejo busca la manera, cómo salirse con la suya. Y él saca el as bajo la manga y dice, no, espérate. Vamos a mi casa, algún ángel me lo dijo. Dios me dijo. Mire cuánto cuidado tenemos que tener con esa palabra. Dios me dijo. Dios me dijo, hagamos esto, hagamos lo otro. Y hay mucha gente, amado, escuchando. En la vida usted va a escuchar tres voces. La voz de la carne, que le va a decir, acomódate, no pasa nada, y quédate quieto, ¿qué vas a ir a hacer tú allá? No, aquí, quédate.
Esa voz sabrosa que le dice, mira, y con ese clima, un pancito y tu café. ¿Qué pancito hacer a la iglesia hoy? Domingo no, es para descansar. La voz de la carne. La voz de la carne te está diciendo y te pone más como cómodo. Y usted va al baño y quiere bañarse y siente el agua helada y los pensamientos le empiezan a llegar. Esa voz de la carne. La siguiente voz que usted va a escuchar es la voz del enemigo. La voz del enemigo que le va a decir, no, te vas a congregar. No, hombre, si tú eres buena persona. Mira, a nadie le hace daño. Una mentirita de vez en cuando, pero son blancas. No, eso no es problema. Esa no. Tranquilo, sigue adelante. Tú puedes, un domingo te lo puedes perder. Tú puedes dejar de leer la palabra. Es igual, es por gracia, no por obras. Y el enemigo comienza a convencerte para desenfocarte. Pero está la voz de Dios que te dice un paso a la vez, un día a la vez. Un poquito cada día, un poquito, un pasito, por muy pequeño que se vea. Y el enemigo te va a decir, no, hombre, para hacer eso mejor no hagas nada. Y son las voces con las que nosotros lidiamos. Son esas 3 voces diarias que las vamos a escuchar a diario. Y ahí tenemos que aprender a detectarlas. Y aquí a este joven profeta le llegó ese momento donde el enemigo le habla a través del viejo profeta. Tenga cuidado cuando el viejo le hable. Tenga cuidado cuando esa voz le hable mintiendo, diciendo, Dios me dijo, ven, vámonos, hagamos esto, hagamos lo otro. Es mucho cuidado, amados. Porque miren lo que dice la palabra del verso 20. Mientras estaban sentados a la mesa, el verso 19 dice, así que regresaron juntos, el hombre de Dios comió y bebió en casa del profeta. No menciona, solo menciona al viejo como profeta, pero no lo menciona como el profeta de Dios. Solo el profeta. ¿Saben por qué? Y esta es la confusión donde muchos caen, amados. ¿Por qué? Porque el don que Dios te dé a ti es un don, aunque va a fluir, aunque no estés conectado con la presencia de Dios. Si es de sanidad, Dios va a sanar a las personas, a la gente, aunque tú no estés conectado con Dios, porque es un regalo, es un don. Por eso Jesús dijo, en aquel día muchos dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, hicimos prodigios. Pero ¿qué dice el Señor? Apartados de mí, que no los conozco. Nunca tuve una relación contigo. Nunca tuve, aunque tuviste, te di dones y regalos, pero mi relación contigo es nula, no hay una relación. Y eso, amados, es lo que confunde a muchas personas, a mucha gente. Entonces, cuando una persona, amados, está conectado con Dios, ahí comienza a verse el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu trayendo, amados, la paz, el gozo, la benignidad, la fe, la mansedumbre y ese amor que usted va a ver con que cómo trata, cómo sirve a otros. Y este joven profeta, amados, la inexperiencia los lleva a seguir y a escuchar y a obedecer la voz de aquel viejo profeta. Y dice la palabra en el verso 20, mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá, esto dice el Señor, ha desafiado la palabra del Señor y ha desobedecido el mandato del Señor tu Dios, que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso, tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano enció su burro y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Y su cuerpo quedó tirado en el camino. Y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. El león no se come el cuerpo, no se come al burro. Y solamente estaba echado, solamente lo mató. Por eso la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Aquel que está desenfocado, aquel que está, su mirada la desvió para otro lado, se desenfocó de su alto llamado en Dios. Y hay llamados, hay momentos en la vida, hablábamos de las temporadas.
Hay temporadas, amado, que tu llamado va a ser estar y cuidar tu familia, pero ese es tu enfoque, ese es tu momento. Tus hijos nunca más van a estar de 5 años toda la vida. Esos 5 años solo es una vez, solo es un año. Vienen los 6, los 7, los 8, los 9 y hasta que crecen. Pero es un enfoque cada día, amados. Este joven pierde su enfoque. Dios le da una palabra certera. Y si esa palabra iba a cambiar, él también la iba a recibir. A mí me encanta, leí hace un tiempo atrás uno de los libros del pastor Rick Warren, que decía que muchas personas vienen a mí y me dicen: pastor, mire, yo recibí esto del Señor, y mire esto y esto y esto. Dice que les dice: mira, yo hoy hablé con el Señor, pero Él a mí no me dijo nada de eso. Y es que tenemos que estar conectados con Dios. Porque si Dios cambia una directriz en la visión de la iglesia, se la va a dejar saber al pastor. Si Dios cambia la directriz en tu casa, la va a dejar saber a los padres, al cabeza de hogar. Y tenemos que estar, amados, conectados con Dios siempre. Porque las mentiras, la Biblia dice que Satanás es el padre de mentiras. Y va a querer desenfocarte. Porque Satanás lo que busca él, lo que va a buscar es el momento que él busca para sacarte de lo que Dios quiere hacer, es una vez que te desenfoca. Una vez que te desenfocaste, perdiste tu rumbo, perdiste tu norte y ya no te encuentras. Y te encuentras una vida que estás apatinando. Una vida totalmente vacía, una vida que sientes que estás trabajando y trabajando como esos hámsters que están enjaulados. Y dicen que corren aproximadamente 13,000 millas en su vida, pero nunca llegaron a ningún lado. Toda una vida corriendo y corriendo y corriendo, pero nunca llegan a ningún lado, porque se desenfocaron, perdieron su norte. Y en la vida, amados, si es algo que busca el enemigo, es desenfocarnos. Hace tiempo, amados, hablaba con una persona y me contó algo de su vida. Me dice, porque le pregunté qué pasó, por qué, cómo tú sientes, a dónde tú sientes que perdiste la brújula. Me dice: en el momento que me desenfoqué de mi casa, me desenfoqué de ver a mi esposa como en realidad lo que es, y comencé a ver más, a comparar a mi esposa con las mujeres que yo miraba en las redes sociales, con las mujeres que yo miraba en los TikTok, en el Facebook. Dice: pero es que yo algo así quiero aquí en mi casa. Y comenzó a ver más allá, desenfocándose en lo que él sí tenía en casa. Y comenzó a darle cabida a esa mentira del enemigo. Y cuando usted se desenfoca de su hogar, ahí usted comienza a perder esa batalla. Porque, amados, y eso es lo que el enemigo te va a hacer sentir, que allá está mejor, que allá sí está todo espectacular. Y comienza a menospreciar. Cuando pierdes el enfoque, dejas de ver lo que sí tienes, por ver cosas ficticias que nunca te van a llevar a ningún lado. Y ahí te encuentras con el león, que el león va y destruye. ¿Cuánta gente hoy no camina y no está tirado en el piso en una crisis y con un león a su alrededor, que dice: ¿sabes qué? Aunque me quiero levantar, pero me ataca? ¿Cuánta gente en forma de burla, de chiste, de juego, comenzó y tomó un pequeño cigarrito de marihuana? Y ahora ese león lo tumbó al piso y no se puede levantar. Usaron un poquito de droga, no, para me sentirme un poquito bien, pero nada va a pasar. Y ahora sienten que ese león los tiró al piso. ¿Cuánta gente dijo: no, una canita al aire, no pasa nada? Y ahora las consecuencias son amargas. ¿Cuánta gente dice: no, pero un pequeño gastito por aquí no me va a pasar nada? Y ahora enfrentan grandes crisis financieras. Porque un día, un pequeño desenfoque los llevó al alcoholismo, los llevó a una quiebra familiar, los llevó a una crisis, los llevó, amados, a vivir dependientes de alguien más. Los llevó, amados, esa crisis que nunca quiso escuchar, nunca obedeció, siempre escuchando más las voces de allá afuera.
escuchando la voz de mira, vente para que hagamos esto, hagamos lo otro. Esas llamadas que tú puedes recibir una tras otra, son las tentaciones del enemigo. Son una persona que quiere el bien para ti, no te va a andar hostigando toda la vida. Pero cuando alguien te quiere, no sé si a usted le ha pasado, alguien le quiere pedir prestado a usted, o quiere que usted le preste algo, le está llamando y llamando y llamando. Una vez que consiguió, no te vuelve a llamar porque ya no te quiere pagar. Y es lo mismo el enemigo. Te va a tirar ofertas. Te va a tirar ofertas para que tú te desenfoques de tu casa, te desenfoques de tu matrimonio, te desenfoques de tu ministerio, si tienes un ministerio. Te desenfoques si estás en un proyecto, en una meta, estás trabajando para pagar tu casa, para comprar tu casa, para edificar algo. Y siempre tú vas a recibir esas ofertas. Mira, hagamos esto, hagamos lo otro. Y te va a aparecer. Pero estás en el piso, nadie te habla, nadie te ofrece nada. Solamente cuando tienes un enfoque en la vida. Y esa es la historia que hoy nosotros conocemos, amados. El mundo hoy conocido es por gente que nunca se desenfocó. Hoy gozamos de una bombilla eléctrica, porque a pesar de todos los fracasos que este varón tuvo, nunca se desenfocó y se mantuvo firme. Hoy nosotros podemos recibir y aprovechar de estos aparatos electrónicos, porque gente no se dio por vencido. Y en la vida, amados, la palabra que Dios nos ministra hoy es: si en algún momento te desenfocaste, si en algún momento tú sientes que tu vida perdió la brújula, ya no hay un sentido, ya no sientes que estás en una dirección correcta, te sientes apatinado, te sientes estancado, te sientes tirado en el piso, no te sientes con energía de seguir, es porque perdiste el enfoque. Pero hoy es un gran momento para que este día no lo termines de esa misma manera, sino que puedas conectarte nuevamente con Dios y ser libre en el nombre de Jesús y volver al camino correcto. ¿Cuántos hombres en la Biblia encontramos que en su momento perdieron su norte? La Biblia habla del rey David, que en el tiempo de guerra, él mandó todo su batallón, pero él se quedó en casa. Y cuando se levanta una mañana, él ve a una mujer que se está bañando. Y él la codicia tanto que él la manda a traer para hacerla suya. Y de esa relación hay un niño. Y ese niño muere. Pero lo más triste es que esa mujer es casada. Y él tiene que ser el asesino intelectual para eliminar a ese hombre. Todo lo llevó porque en el tiempo de guerra él estaba acostado durmiendo, porque estaba desenfocado en su momento. Y eso le trajo, usted puede leer el Salmo 51 que él lee cuando está pasando ese momento. Y él dice: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Él llora amargamente porque en su momento perdió el enfoque. Entonces, cuando nosotros, amados, si en algún momento perdemos el enfoque, es momento de no quedarnos tirados y estar viendo león, no estar viendo esa crisis, esa decisión equivocada que en su momento quedó, amados. Pero es levantarnos en el nombre del Señor, porque muchas veces nos quedamos tirados ahí diciendo: ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a pasar si yo hago esto? Y el peor de los casos, que mucha gente, el león que tiene a su alrededor, es la manipulación de otros. Cuando esa manipulación llega: mira, si te vas de aquí, en realidad tú vas a ir a fracasar, porque en realidad vas a perder todo. Porque si tú te sales de aquí, no vas a servir para ninguna cosa. Y esas son las manipulaciones en la vida. Esos son los leones que a veces te paralizan y no puedes seguir hacia adelante. Y en la vida, amados, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Si hay otra enseñanza que nos deja esta palabra, amados, si el Señor te habló, si el Señor te dio una palabra, deja de andar dando explicaciones a nadie. Porque este joven, nadie le estaba diciendo por qué no está. No. Es que el Señor me dijo que no coma, no beba, no haga esto. Si el Señor te dio una orden, solo obedécela, pero no des explicaciones. Las explicaciones que este joven andaba dando fue el dardo que el enemigo utilizó para sacarlo del propósito, para desenfocarlo. Dios me dijo que no coma, que no beba, que no haga esto, que no haga lo otro. Y Dios lo que le dijo a él: solo obedece, por favor.
Obedece, ve y haz lo que yo te mando. Sencillo, claro. Y en la vida, amados, los que nos hemos atrevido a creerle a Dios y los que nos hemos recibido una palabra aún en medio del miedo, en medio, amados, de las amenazas, en medio de las tribulaciones, de las crisis, porque hemos creído esa palabra, nos hemos consagrado a esa palabra, nos hemos enfocado a esa palabra y dejar de andarle dando explicaciones a nadie. Porque mi única confesión que yo tengo que hacer es cuando voy de rodillas delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, aún cansado, aún cuando ya no puedo más, pero yo quiero estar enfocado contigo, yo quiero estar conectado contigo. Mire, cuando usted se enfoca en el Señor, las bendiciones de Dios descienden sobre su vida. La palabra de Dios se comienza a hacer rema sobre su vida. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1 en adelante: si obedecieres al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Mire qué poderosa palabra. El verso 2 dice: si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y las manadas serán benditas. Tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas. Donde vayas y en todo lo que hagas será bendito. El Señor bendecirá, vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas. Llenará los depósitos con granos. El Señor te bendecirá en la tierra que te da, si obedeces los mandamientos de tu Dios y andas en tus caminos. Hay una sola directriz del Señor para nosotros, amados. Si queremos cerrar un ciclo este año 2023, que estos días que faltan para cerrar este año y entrar en un 2024 glorioso, amados, es el enfoque: consagrarnos en la obediencia a Dios. Dice: acontecerá que si oyes la voz de Dios, no otras cosas, hermano, usted le van a llegar las cantidades de ofertas que usted tenga, pero te enfoques en una cosa: obedecer a Dios. Si usted vive una vida que dice: no, yo voy a orar todos los días, aunque sea 5 minutos, y usted se enfoca en eso, se consagra en eso, y usted dice: lo voy a hacer, cueste lo que me cueste, lo voy a hacer, y usted está enfocado, un día usted se va a dar cuenta que va a orar 10, que va a orar 20, que va a orar 1 hora, y que va a mantener una vida de oración, y por ende su mundo en su alrededor comienza a cambiar. Todo comienza a cambiar, una sola cosa, por muy pequeña que sea, amados, ahí comienza una transformación, un enfoque en una sola cosa. Esa es la palabra, amados. Enfoquémonos en obedecer a Dios, enfoquémonos en buscar su presencia, enfoquémonos en nuestro alto llamado, que cuando vayamos al espejo y nos miremos, podamos decir: en realidad estoy contento con lo que estoy haciendo. En realidad esta situación que estoy viviendo, en realidad está excelente. No estoy donde quiero llegar, pero tampoco estoy donde estaba ayer. Porque cuánta gente se suicida, los lunes es el día que más gente, o los domingos en la tarde, se suicida, se quita la vida. Porque dice: empezar otro lunes más de la misma manera. No. Y deciden quitarse la vida. Porque perdieron su enfoque, perdieron su propósito de vida. ¿Y cuál es el propósito de vida? ¿Cuál es lo que te apasiona? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es lo que tú dices? ¿Sabes qué? Yo por hacer eso pagaría por hacer eso. Esa es tu pasión. Esa es tu pasión. Que tú lo haces alegre y contento. Y por eso he visto aquí a hermanos aquí que les veo la pasión, cuál es la pasión de ellos, y me quieren hacer otras cosas. No, hágame esto nada más, por favor. Porque
Es que cuando tú haces lo que amas, lo vas a hacer con gusto. Aún cansado, no importa, lo vas a hacer. Y eso toca el corazón de Dios. Amén. Porque cuando tú te apasiona algo, tú no lo haces a media ni mediocremente. Tú lo haces bien. Tu estándar de calidad, tu calidad interna, amados, es excelente, es fantástica. Y si hay algo, amados, que a Dios le encanta, es la excelencia. Si usted puede ver el primer milagro de Jesús, Él no hizo de ese vino barato. Dice la palabra, el mejor vino hizo Él. Y cuando nosotros hacemos lo que nos apasiona, lo hacemos mejor, lo hacemos con excelencia. Y es lo que Dios quiere levantar aquí en Iglesia Peniel. Gente de excelencia, gente enfocada en su llamado. Si su momento quizás no sea el mejor momento, pero usted dice, hoy yo me levanto, hoy no viviré desenfocado toda una vida. Queriéndole, ¿sabe cuál es la persona? ¿Por qué se desenfoca la gente? Porque quiere agradar a todo el mundo. Usted quiere agradar a todo el mundo, usted va a terminar desenfocado y no agradando a nadie. Y lo peor, emproblemado usted mismo. Llega un momento que usted dice, no, mi enfoque a mí me va a permitir y me va a hacer que yo tenga que apartarme de ciertas personas. Porque estas me desenfocan. Que vale más que el día que bajamos a la tumba hayamos cumplido nuestro propósito. ¿Cuánta gente se ha ido de esta tierra por querer estar agradando a otros y nunca cumplieron por el propósito por el cual Dios los hizo? Eso es lo más lamentable, amados. Es lo más lamentable y más triste. Que usted se vaya diciendo, la verdad yo siempre quise hacer esto, pero que a mi papá nunca quiso que yo lo hiciera. Él quería que fuera abogado, entonces soy abogado y ahora mi papá también. Y viviendo una vida amargada, triste, desolada. Y yo no digo que deshonremos a nuestros padres, hay que honrarlos. Pero a veces como padres queremos que nuestros hijos cumplan un sueño que a nosotros se nos frustró. O estamos enganchados a un sueño de nuestros padres que ellos fueron frustrados por ese sueño y a fuerza tenemos que cumplirlo nosotros. Tenemos que liberarnos. Y eso fue lo que el viejo le dijo a aquel: no vende conmigo. Porque él nunca pudo ir y decirle al rey lo que tenía que hacer. Él se frustró. Y en su frustración lo sacó del propósito y del enfoque del muchacho, al joven. La palabra, amados, no permitas que las frustraciones de otros, las mediocridades de otros, te arrastren a la tumba y pierdas tu enfoque. Hay que levantarse. Amén. Hay que creer en nuestro llamado. Si usted tiene un propósito en Dios, usted tiene un llamado en Dios, camine, crea en ese llamado, que Dios lo va a levantar, que Dios lo va a restaurar. Póngase en pie, por favor. Vamos a decirle al Señor, y todos, amados, y no le vengo a hablar yo diciéndole, ¿sabe qué, hermano? Mire, yo nunca me he desenfocado. Muchas veces me he desenfocado y ha sido muy doloroso. Las veces que yo me he desenfocado, me han tocado llorar con lágrimas de dolor, de angustia, por el desenfoque. Pero muchas veces, cada vez que he vuelto nuevamente al camino y a enfocarme en lo que Dios me ha enviado a hacer, he rogado delante del Señor: ayúdame a mantenerme enfocado en lo que tú me has enviado a hacer. Ahí donde está, levante sus manos, por favor, y diga: Señor, en esta preciosa hora, Padre, yo me pongo delante de ti, Señor. Amado Dios, Señor, me he desenfocado, he escuchado otras voces y he regresado a sentarme a la mesa donde tú me has dicho que no coma, donde tú me has dicho que no beba. Señor, Padre, perdóname, Señor, porque cuando iba, Señor, de camino, Dios mío, a cumplir mi propósito, Señor, ese león me tiró y hoy ruge a mi alrededor, Padre, para que no me levante. Pero hoy, en el nombre de Jesús, levante sus brazos ahí. Hoy, en el nombre de Jesús, hoy me levanto en el nombre de Jesús y redirijo mi vida
a mi alto llamado en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, por el poder de la palabra, Dios mío, desarraiga de mi vida todo desenfoque. Desarraiga de mi vida todo aquello, Señor, que paraliza mi vida, Padre. Desarraiga de mi vida, Señor, todas aquellas voces que me hacen regresar a lugares donde tú ya me sacaste, donde tú ya me dijiste que no vuelva, Padre. Desarraiga de mi vida, Señor. Alumbra mis pies, alumbra mi camino, Señor, por donde yo debo andar, Padre. Oh, Dios mío, que no viva una vida estancado, Padre. Que no viva una vida en miseria, que no viva una vida en escasez toda mi vida, luchando con los mismos problemas de siempre. Señor, rompe en mi vida lo que tengas que romper. Señor, rompe en mi vida, Señor, todos aquellos argumentos mentales. Desarraiga de mi vida, Señor, todo lo viejo, Padre, que me hace recordar, Dios mío, los momentos de fracaso, los momentos, Dios mío, aleluya, cuando te fallé, Padre. Desarráigalo, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dígalo conmigo, en el nombre de Jesús. Hoy se cierra un ciclo en mi vida. Hoy se cierra en el nombre de Jesús toda desviación, Padre. En el nombre de Jesús, hoy se cierra, Padre. En su momento, amado, usted perdió su norte, su brújula. Usted sabe cuándo se desenfocó. Usted sabe qué es lo que lo desenfocó. Usted sabe cuál es su situación. Si es el alcoholismo, si es la mentira, si es una enfermedad. Usted sabe cuándo comenzó. Usted sabe cuándo comenzó eso. Entrégueselo al Señor hoy y dígale: Señor, hoy yo quiero levantarme. Hoy, Señor, hoy se rompe este ciclo. No quiero vivir así. No quiero vivir así, Señor. La angustia no es mi herencia. La depresión no es mi herencia. Las enfermedades no es mi herencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que mi mirada esté enfocada totalmente en ti. Que mi mirada esté enfocada en ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en esta hora entregamos cada carga delante de ti. Padre, Señor, que podamos aprender a detectar las voces, la voz de la calma, Señor, la voz del enemigo, pero que oigamos claramente tu voz y podamos obedecer tu voz, amar, Señor, la obediencia delante de ti, Padre. Señor, que podamos vivir enfocados en ti, Padre, enfocados en nuestro alto llamado en ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levante sus brazos una vez más y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde yo me arrepiento de mis pecados y te pido que perdones, Señor, y que me limpies y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de ahí, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te acepto como mi Salvador en mi vida. Oh, Señor, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, cantamos esta canción y dígale: yo quiero de ti, Señor. Aleluya. Aleluya.